Hay que saber pedir perdón y hay que también saber recibir perdón. Y ese es el proceso que se abre con esta ley de amnistía. Pero la ley de amnistía también va más allá. Son palabras de Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela desde la salida de Nicolás Maduro, capturado por las autoridades estadounidenses. Lo dijo luego de que la Asamblea Nacional aprobara por unanimidad una ley de amnistía que permitirá la liberación de casi 700 presos políticos. Pero ¿es reconciliación, transición, borrón y cuenta nueva? ¿Qué está pasando en Venezuela? Yo soy Johan Ramírez. Y esas son algunas de las preguntas que intentaremos responder hoy acá en esta edición de DW Actualidad en Análisis. Y para ello saludo desde España a la periodista Rona Rísquez, ella es periodista de investigación, y también desde acá, desde Berlín, a mi compañero Oscar Slenker, periodista de la redacción de Deutsche Welle en español. A ambos, muchísimas gracias por aceptar la invitación, un gusto saludarlos. Quisiera comenzar con usted, señora Rísquez. ¿Qué opina sobre esta ley de amnistía aprobada ayer por el Parlamento venezolano chavista? Bueno, como todo lo que ha venido pasando desde el 3 de enero en Venezuela, uno se alegra por una parte, pero por otra parte queda con mucha preocupación y con muchas dudas de lo que va a seguir ocurriendo, ¿no? En este sentido, obviamente, la ley de amnistía es algo que pues, aplaudimos en el sentido de que va a beneficiar a personas, a presos políticos, que son, como ya sabemos, más de 1000 en Venezuela. Entonces, obviamente, eso es positivo. Lo que no es muy positivo es que hay una serie de condiciones o características de esta ley que excluye a algunos presos políticos, que además pone condiciones para otros presos políticos y además pues es una ley que podría incluso, hay quienes dicen que hay quienes hablan de una ley hecha a la medida del chavismo para también beneficiar a personas del chavismo que se han visto involucradas en distintas actividades realmente criminales. Entonces, hay como esa doble sensación en este momento. Eso me interesa mucho que has mencionado, Rona, porque yo me pregunto justamente, estamos hablando en principio de casi 700 opositores que serán liberados bajo esta nueva ley de amnistía, pero ¿qué pasa con los crímenes cometidos por el chavismo? Oscar, ¿también quedarán olvidados, así como dice Delcy Rodríguez, perdonar, pero también ser perdonados? Oscar. Bueno, hay que ver cuánto se va a extender esta ley de amnistía, porque también hay unas investigaciones a nivel internacional de crímenes de lesa humanidad, de violación a derechos humanos. La verdad es que esta discusión va a continuar, no solo por parte de las organizaciones sin fines de lucro, las organizaciones de la sociedad civil, sino también de estos presos políticos que están siendo liberados para exigir justicia por los malos tratos sufridos dentro de las cárceles, las torturas. Todo eso también va a seguir siendo parte de esta discusión que va a seguir siendo noticia después de estas liberaciones. Pero y entonces, si esta ley de amnistía, señora Rísquez, también amparara a ese liderazgo chavista que ha cometido crímenes de acuerdo con decenas de ONGs, de organizaciones internacionales que han denunciado violaciones sistemáticas a los derechos humanos, si esa ley de amnistía también beneficia entonces a esos liderazgos chavistas, ¿estamos hablando de una ley de amnistía o más bien de una ley de impunidad? Bueno, yo creo que en los casos como el de Venezuela y de otros países donde ha habido transiciones, donde ha habido regímenes autoritarios, violaciones a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, yo creo que esta impunidad es algo que realmente pues afecta porque está siempre como presente, ¿no? Latente, siempre está allí esa posibilidad de que haya delitos, de que todo lo que pasó no se logre hacer justicia con esto, ¿no? Incluso yo quizás a veces digo un poco de que todo lo que ha hecho el chavismo ha sido tan terrible, tan dramático, ha generado una tragedia en todo el país de una magnitud que ninguna sanción judicial y ningún tipo de sanción va a poder compensar este daño, ¿no? Sin embargo, obviamente, los venezolanos esperamos que haya justicia. Esperamos, por ejemplo, por la decisión de la Corte o por las acciones de la Corte Penal Internacional y además lo más importante que lo comentaba Oscar antes y es el hecho de que los delitos de lesa humanidad no prescriben. Entonces es probable que en este momento no veamos esa justicia y sintamos que va a haber algo de impunidad, pero también es probable que a la larga algunas de estas acciones, delitos cometidos por estas personas, pues en verdad reciban justicia.
Y tú mencionas sanciones, Rona, y eso me hace pensar que justo antes de entrar al estudio yo leía que España va a pedir a la Unión Europea que se levanten las sanciones que pesan sobre Delcy Rodríguez. Y yo cuando leía esto pensaba, bueno, en serio, España y la Unión Europea, que durante años han condenado, como decíamos antes, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, persecución de periodistas, de activistas de derechos humanos en el país, que han denunciado torturas, desapariciones forzadas, ahora esto queda en el olvido. Óscar, ¿qué viene después entonces? También levantamiento de sanciones para Diosdado Cabello, para Vladimir Padrino López. ¿Hacia dónde va entonces el país? Bueno, hay que ver cómo va a responder la Unión Europea ante esta petición que hace España. Recordemos también que España tiene un escándalo de las 40 maletas donde está involucrada Delcy Rodríguez cuando aterrizó en Barajas en el 2020 y tenía prohibición de entrada a Europa. Así que eso también pesa sobre esa petición que hace España ante la Unión Europea. Hay que ver cómo responde y hay que ver cómo también se responde ante estas investigaciones que hay a nivel internacional de torturas y crímenes de lesa humanidad cometidas por toda esta política de la revolución bolivariana hacia los venezolanos, que eso, como dice Rona Risca, los crímenes de lesa humanidad no prescriben y eso va a seguir siendo tema de discusión. Hay que ver hasta qué nivel las organizaciones de derechos humanos van a seguir insistiendo en estos temas a raíz de esta ley de amnistía, pero la ley de amnistía no cubre todo. Hay muchas peticiones, recomendaciones que hicieron las organizaciones de derechos humanos que no se tomaron en cuenta en esta ley de amnistía. Por ejemplo, el tema de las expropiaciones, el tema de poder participar en las elecciones, las inhabilitaciones también son temas que no se trataron en esta ley de amnistía, y el retorno de políticos exiliados tampoco es uno de los temas que se ha tratado en esta ley de amnistía, que muchas organizaciones están pidiendo que se incluyan. Y uno también, Óscar, que está dando de qué hablar y que seguramente será centro de polémicas, es que se excluye también en esta ley de amnistía a personas que hayan promovido o solicitado acciones armadas contra Venezuela. Sabemos que María Corina Machado ha sido señalada por el régimen chavista desde hace mucho tiempo de pedir una invasión y abogar por una invasión extranjera en Venezuela. Señora Rísquez, ¿es esta excepción en la ley de amnistía un guiño justamente para tratar de dejar fuera del juego político venezolano a María Corina Machado? Sí, definitivamente esta ley de amnistía es llamativo porque es una ley de amnistía, pero algunas de las palabras que se están asociando en este momento a lo que se aprobó ayer, al documento que se aprobó ayer, es una ley de amnistía que que excluye a mucha gente, entre ellas también a los militares que son presos políticos y que han sido señalados de conspiración, por ejemplo. Entonces, bueno, todos los militares quedan excluidos, y no solamente los militares, sino también los civiles que están conectados con los casos de estos militares, ¿no? Luego excluye a las personas que hayan pedido supuestamente esta invasión o intervención en el país, lo cual es algo irónico y curioso, porque cuando uno ve que Delcy Rodríguez se reúne con el jefe del Comando Sur, que fue la gente que se llevó a Nicolás Maduro, y además está negociando con Estados Unidos, entonces tú dices, bueno, ¿quiénes son los que en realidad están permitiendo la invasión y la intervención, ¿no? Entonces esto también es algo como un poco irónico. Yo me imagino que entonces también quedarán excluidos Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello y Vladimir Padrino de esta ley. Entonces la ley es excluyente. Además también discrimina, porque en la ley las personas que tienen sanciones que tienen sentencias firmes, tienen una condición para poder ser beneficiadas con la ley, o sea, tienen que cumplir con unos requisitos. Pero las personas que no han sido condenadas tienen otros requisitos y su camino es más complejo para llegar a la amnistía, lo cual, según algunos abogados, es un poco absurdo, porque justamente la mayoría de las personas, de los presos políticos, no tienen condenas firmes. Entonces, el proceso para acceder a la amnistía pasa incluso por solicitar a un juez que te dé la amnistía. Entonces, ¿sabes? Es una complicación allí que tú dices, mira, es una ley bastante regular, por decirlo de otra manera, ¿no?
Incluso leía que quienes están en el extranjero tienen que tener un apoderado en Venezuela para que vaya ante el juez y solicite esa amnistía. Es decir, estamos hablando de procesos burocráticos y una cosa es lo que la ley dice y que sea promulgada y que se publique. Otra cosa es lo que los venezolanos en las calles piensan. Y Óscar, tú que hasta hace poco estabas en Venezuela, ¿qué crees que piensan los venezolanos sobre esta ley de amnistía? ¿Apoyan, respaldan que se olviden los crímenes de chavistas, de opositores, si los hubo, durante estas casi 3 décadas de chavismo en el país? Bueno, yo creo que hay muchas opiniones que uno puede encontrar en la calle. Sin duda, la ley se presta para muchas interpretaciones porque son bastante generales y no tan específicas. Y eso lo que genera es también desconfianza. Muchas de las organizaciones de derechos humanos critican esa ambigüedad con la que se han aprobado muchas de las condiciones de esta ley de amnistía, porque precisamente abren el camino a más desconfianza entre la población hacia el gobierno. Y bueno, una de las cosas que se está tratando de promover con esta ley de amnistía es la paz democrática, es que se llegue a una reconciliación nacional, que es muy necesario y creo que todos están de acuerdo con eso. Sin embargo, cuando se dejan por fuera ciertos elementos para recobrar esa confianza, pues entonces es más el daño lo que podría hacer a nivel estructural de la sociedad en apoyo o en confianza hacia el gobierno, que esa confianza que se quiere lograr con esta ley de amnistía y esa reconciliación que se necesita. Pero es que justamente para llegar a esa reconciliación había otro camino que una ley como esta de amnistía, en la que simplemente se olviden los crímenes del pasado. Y yo lo digo, señora Risque, lo digo pensando sobre todo en básicamente 2 ejemplos básicos. Chile, después de la dictadura de Pinochet, entró en un proceso que sería amnistía, sería impunidad, que la ciencia política llama de una manera más bonita la justicia transicional. En Colombia, después de 50 años de guerra civil, firmaron un acuerdo de paz en el que los crímenes del pasado quedaban olvidados e incluso algunos de esos guerrilleros que habían formado parte del conflicto entraban a la vida política. ¿Tiene Venezuela otra posibilidad para garantizar que se allane el camino hacia una transición pacífica y política en el país que no sea una ley de amnistía como esta? Mira, es probable, no hay, como digamos, hay muchos casos antecedentes que pues han funcionado de distinta manera. Yo siempre creo que todas las culturas y todas las sociedades somos distintas. Y creo que a lo mejor como dicen, lo que es bueno, en este caso es a la inversa, lo que es bueno para el pavo a lo mejor no es bueno para la pava. Entonces habría que ver si quizás puede que haya otras opciones para Venezuela, pero en este momento yo no veo como algo negativo la ley de amnistía. El problema es este tipo de ley de amnistía. El problema es que esta ley discrimina y excluye. El problema es que esta ley puede beneficiar también a las personas que han cometido crímenes y que siguen en el gobierno. Y ojo, en otros países, como bien lo decías, en el caso de Colombia, pues los guerrilleros que cometieron toda la serie de crímenes que se sabe que cometieron, pues llegaron a formar parte incluso del Parlamento y crearon un partido político para tener una vida política, y eso fue aceptado dentro del proceso de paz, lo cual son cosas que pueden pasar. O sea, en esos momentos pues a lo mejor toca taparse la nariz y seguir adelante, porque el país tiene que seguir adelante, y yo creo que también eso es una cosa que no podemos perder de vista. Pero también hay otro elemento importante, y en el caso de Colombia hemos visto algunas audiencias en las que los perpetradores han reconocido sus crímenes, no solamente los perpetradores del lado de la guerrilla, sino también los funcionarios de la Fuerza Armada involucrados en los crímenes, en los falsos positivos, por ejemplo. Entonces, yo digo que esto también es un paso importante. O sea, el reconocimiento también es parte es una forma de llevar a la paz, de caminar hacia la paz. O sea, sí, está bien el perdón, pero también tiene que haber un reconocimiento de lo que hiciste. Absolutamente, y en ese sentido, para completar lo que dices, Rona, porque pensaba en los 2 ejemplos que hemos mencionado, tanto en Colombia como en Chile, ha habido en ambos casos una comisión de la verdad que se ha encargado de establecer la verdad de lo que pasó, porque sin verdad es muy difícil realmente conseguir la paz. Yo pensaba en esta ley de amnistía, Óscar, y algo que me pregunto y creo que se puede preguntar mucha gente. Estamos hablando de opositores en Venezuela, de miembros del régimen chavista, pero ¿qué pasará con Nicolás Maduro y Cilia Flores actualmente presos en Estados Unidos? ¿Se podrán beneficiar de esta ley de amnistía en el proceso que le llevan en ese país?
Bueno, y eso escuchamos también esta semana porque el hijo de Nicolás Maduro dijo que su padre le había comunicado que quería ser incluido en esta ley de amnistía para ver si es posible su libertad. Sin embargo, yo lo veo muy difícil. Además que esta semana también escuchamos a el Pollo Carvajal, Hugo Carvajal, a dar su declaración de acusación hacia Nicolás Maduro y hacia otros también líderes del chavismo en su conexión con el narcotráfico y otros crímenes dentro del país. Y esas declaraciones van también a cortes internacionales. O sea que esas acusaciones y esas faltas que se le acusa a Nicolás Maduro, eso no prescribe, eso va a seguir dentro de los juicios internacionales y los juicios de Estados Unidos. No creo que vaya a ser incluido en la ley de amnistía, pero sin embargo estamos muy pendientes. Y hay que reconocer que esta ley de amnistía ha sido una ley de amnistía express. Si bien se hablaba de lo que se hizo en Colombia o se han hecho en otros países, esos fueron procesos que tardaron su tiempo, pero estamos apenas a menos de 2 meses de la captura de Nicolás Maduro y a raíz de ese evento es que ha corrido todas estas eventualidades de ley de amnistía, de liberación de los presos políticos, seguro a petición también de Estados Unidos. Entonces estamos viendo un proceso muy acelerado, muy rápido y que también es frágil porque podría cambiar en cualquier momento. Claro, en ese sentido, por supuesto, cada país tiene su particularidad, sus tiempos, y Venezuela sin duda tiene que encontrar también su ritmo para llegar a una transición. Y algo que me llama mucho la atención es que, señora Rísquez, hasta ahora, desde el 3 de enero, cuando Nicolás Maduro fue capturado, yo he hablado con muchos periodistas, muchos politólogos, expertos, y la mayoría coincidía en que en realidad no estaba en marcha un proceso de transición real, política, en el país. ¿Podemos ver en esta ley de amnistía una prueba concreta de que esa transición ahora sí está en curso o no implica necesariamente que vaya a haber un cambio real en la administración, en la política del país? Sí, esa siempre ha sido como la preocupación, el hecho de no encontrar suficientes señales para asegurar que el país va camino a una transición hacia la democracia, ¿no? Eso es algo que ha preocupado a todos, a los periodistas, a los ciudadanos en general y por supuesto a los analistas y expertos. Yo creo que para mí hubo una acción que fue determinante, que me pareció que fue como un retroceso o un paso atrás o como un balde de agua fría, que fue el encarcelamiento de Juan Pablo Guanipa una vez que había sido liberado, o sea, pocas horas después de haber sido liberado. O sea, lo desaparecieron y después no, ahora casa por cárcel. Entonces, arresto domiciliario. Eso me parece una señal bastante negativa en ese supuesto camino hacia la transición democrática. Pero justamente coincide con la aprobación de la ley de amnistía la liberación de Juan Pablo Guanipa nuevamente. O sea, Juan Pablo Guanipa fue ahora liberado sin ningún tipo de condición, o sea, su caso entiendo que va a ser cerrado. Entonces, este es un paso que vuelve a ser ahora importante a la inversa. O sea, yo diría que este hecho, sumado a la ley, uno pudiera asumir que efectivamente sí son como señales un poco más claras. Sin embargo, no podemos perder de vista que sigue habiendo gente que está quedando por fuera, sobre todo este tema de los militares, los líderes políticos que están en el exilio. O sea, ellos todavía no tienen una cabida clara en esta ley y eso pues es obviamente una limitante y una restricción a las libertades y eso obviamente no necesariamente es como el camino totalmente abierto hacia la democracia. Hay unos obstáculos allí todavía que hay que seguir superando o eliminando, ¿no? Sacando del camino. Juan Pablo Guanipa lo menciona usted y hay que recordar uno de los colaboradores más cercanos de María Corina Machado, que efectivamente estuvo en prisión, fue liberado y apenas unas horas después detenido de nuevo. Y hoy día, como tú mencionabas, ha sido puesto en libertad. Ya para terminar, Oscar, brevemente, ¿podemos asumir que todo esto es resultado de las negociaciones entre Caracas y Washington? Pero si el chavismo hace esta concesión, y ya ha hecho varias, creo que tú las mencionabas, acuerdos energéticos, venta de petróleo, apertura de la embajada estadounidense en Caracas, visitas oficiales que mencionaba Rona Rísquez, ¿qué podría estar recibiendo a cambio Delcy Rodríguez para ceder entonces y liberar a los presos políticos?
Bueno, yo creo que primordialmente es seguir en el poder, seguir gobernando. Hay que ver si bien esta ley de amnistía ha liberado a varios presos políticos, es importante ver cómo se va a desarrollar ahora la política del país, si van a poder convivir con los políticos de oposición, no solo convivir en sociedad, sino convivir en política, que ellos hagan política, que puedan tener puestos en el poder y poder, de verdad traer una transición a Venezuela, que es lo que aspiran obviamente los políticos de oposición, pero que los políticos del chavismo que están en el poder quizás quieran limitar y mantener este contacto con Donald Trump y con la administración de Estados Unidos intacta, y como ha venido ocurriendo en estos últimos meses. Como dije, esto es muy pronto, ha pasado todo a una velocidad que los venezolanos no están acostumbrados a tener en los procesos políticos que hemos vivido durante estos últimos 20 años. Sin embargo, es importante ver cómo se desarrolla, y esta ley de amnistía sin duda es un paso adelante para lograr esa transición y para lograr esos diálogos que se necesitan para la reconciliación del país y sobre todo para el bienestar de los venezolanos en todo el país. Un bienestar que sin duda es lo que más anhela toda América Latina y por supuesto Venezuela. Complejísimo proceso de transición en Venezuela. Era el tema que discutíamos hoy acá en DW Actualidad en Análisis desde España con la periodista de investigación Rona Rísquez. Y desde acá, desde Berlín, con mi compañero de la redacción de Deutsche Welle, Oscar Schlenker. Ambos, muchísimas gracias por su tiempo, por su análisis, por haber estado con nosotros, y a todos ustedes, donde quiera que nos hayan seguido, gracias por su compañía y su confianza. Soy Johan Ramírez. Hasta la próxima.